programa de hoy desde Indonesia, más de 250 muertos, niños la mayoría, tras el reciente terremoto. Escuela Católica de Orden Franciscana sufre graves daños. Desde Roma, flamante diácono peruano del Opus Dei nos cuenta sobre su ordenación y su vocación. Desde Argentina, tras derrota en el Mundial de Qatar, sacerdote nos dice que la fe no debe depender de que a uno le vaya bien. Desde Cuba, multitud de feligreses festejan a San Cristóbal, patrono de la ciudad y de la Arquidiócesis de La Habana. Hoy es la fiesta de Santa Cecilia, patrona de los músicos. Le contamos sobre su vida. Hola Natalie, ¿cómo estás? Muy bien, Eddie, muy contenta de estar nuevamente con nuestros televidentes desde nuestros estudios en Lima, Perú. Gracias por acompañarnos, amigos. Soy Eddie Rodríguez Morel. Yo soy Natalie Paredes. Empezamos las noticias desde Indonesia, contándoles que al cierre de este informe la cifra de muertos por el fuerte terremoto de lunes último superó los 260, en su mayoría niños que quedaron bajo los escombros de las escuelas donde seguían sus clases en el momento del sismo. Algunas escuelas se derrumbaron y los alumnos quedaron atrapados entre los escombros. El Instituto de las Hermanas Franciscanas también se vio afectado. La hermana Vicentia, responsable de la Congregación de las Hermanas Franciscanas, dijo a Asia News que la escuela católica Mardi Yuana en Cianjur sí ha sufrido graves daños. Según la Agencia Nacional de Gestión de Emergencias, hasta ahora se cuentan 700 personas heridas a causa del derrumbe de los edificios, 31 están desaparecidas y al menos 14.000 ciudadanos se han quedado sin hogar. Cientos de rescatistas trabajan para poner a salvo a las personas atrapadas. Más de 2.000 casas quedaron destruidas y algunas carreteras siguen bloqueadas. Contra todo lo esperado en el Mundial de Fútbol de Qatar, el favorito Argentina quedó derrotado ante Arabia Saudita por 2-1. ¿Cómo afrontar un fracaso cuando pensamos que tenemos todo a nuestro favor? El padre Juan José Medina, capellán de la Asociación de Fútbol Argentino, nos explica. La mesa argentina, desde el punto de vista futbolístico, creen que solamente vale un triunfo. Y, por ejemplo, Argentina ha salido subcampeón creo que en Brasil, en la Copa América, del Centenario. Y esos segundos puestos no lo disfrutan. No tenemos que poner el fútbol como objeto de si me va bien creo, si me va mal no creo. Mi fe no depende de que me vaya bien. Yo lo predico aquí en la parroquia, en mis homilías. Mi fe es mucho más que el irme bien. Yo creo y amo a Dios, no porque me vaya bien. Nunca yo personalmente no pido para que me vaya bien en algo. No. Trato de hacer ese algo de la mejor manera posible, que me vaya bien. Y si no me fue bien, bueno, como dijera Job, si aceptamos Dios los bienes, ¿por qué no vamos a aceptar los males? Dios me los dio, Dios me lo quitó, bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué no tiene derecho a ganar a Arabia Saudita? Ellos ganaron y yo me alegro porque no es una gran potencia futbolística, pero también tienen derecho a ganar. Parecerá un poco insensato lo mío, pero no es insensato. Bueno, ya ganará Argentina, ya ha ganado mucho. El fútbol es así, la vida es así. Pero mi felicidad y mi fe, repito, no deben depender, y eso es lo que trato de compartir con los jugadores, cuerpos técnicos, de que me vaya bien. Ahora las noticias de la iglesia en Cuba. Una multitud festejó al santo patrono de la ciudad y de la Arquidiócesis de La Habana. La devoción a San Cristóbal es una de las fiestas más respetadas por la dictadura, ante la cual se rinden para dejar paso libre a los feligreses en recogida procesión por las calles. Nuestro corresponsal Adrián Martínez nos cuenta. Este 15 de noviembre, al comenzar la noche, se estremecieron las calles de La Habana colonial con las oraciones de los fieles y la música de la banda que acompañaba la bendita imagen de San Cristóbal de La Habana, patrono de esta ciudad y esta arquidiócesis. El 16 de noviembre de 1519 se fundaba, en su emplazamiento definitivo, la villa de San Cristóbal de La Habana. El acto fundacional, a la vez que político, fue también religioso y estuvo marcado por la celebración de una santa misa en los terrenos que hoy día ocupa
un monumento en recordación de este evento. Desde sus inicios, los moradores de la que se devino capital de la isla de Cuba se acogieron al patrocinio de San Cristóbal de Licia, mártir. Su historia, marcada por la leyenda, nos habla de un fiel servidor de Cristo que en la lucha por su conversión venció al diablo y mereció llevar sobre sus hombros al mismísimo Hijo de Dios. Aunque la fecha original, según el martirologio romano, corresponde al 25 de julio, la ciudad de La Habana tiene un privilegio especial otorgado por la Santa Sede para celebrarlo el día 16 de noviembre en memoria de su fundación. Con el decursar de los siglos ha ido surgiendo algunas tradiciones en torno a la celebración de esta fiesta que se inicia en las vísperas del Santo. Así, por ejemplo, la primera misa, en vigilia, es presidida por el arzobispo de La Habana. La primera misa del día se llama Misa de los Mudos, porque es tradición que las personas no hablan absolutamente nada hasta que termina la misa. Otra tradición llamativa es acompañar la petición de los favores del santo tocando las aldabas de la puerta de la catedral. Entre todos los gestos religiosos de estos días, hay uno que sobresale por cuanto expresa también una presencia pública y social de la Iglesia, que es la procesión con la imagen del patrono. La procesión es un signo de fe del pueblo, es una tradición antigua de la Iglesia que en Cuba por un tiempo estuvieron suprimidas, pero gracias a Dios pues tenemos la posibilidad otra vez de contemplar las imágenes de los santos, ejemplos de virtudes y de seguimiento a Cristo caminando en las calles de nuestro pueblo. Y también vemos al pueblo unido a este peregrinar, que es, como lo decía hace un rato, signo de la fe de este pueblo cubano. En este año, como en otros, el final de la procesión fue en la Plaza de Armas de la ciudad, justo en el sitio donde hace 503 años se escuchó por primera vez el Gloria in excelsis Deo de la Eucaristía. Desde este espacio y debajo de la ceiba como otrora, el cardenal arzobispo de La Habana se dirigió al pueblo y lo bendijo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En La Habana, Adrián Martínez, EWTN Noticias. El sábado último, 25 seminaristas de la prelatura del Opus Dei recibieron la ordenación diaconal en la Basílica de San Eugenio en Roma. Los diáconos proceden de 12 países. Ahora entramos en contacto con uno de ellos. Se trata del peruano Roberto Hernani, para saber más del orden sagrado que acaba de recibir y de él mismo. Es un gusto tenerlo con nosotros, diácono Roberto. ¿Qué es ser diácono? El gusto es mío, el gusto es mío. Mire, bueno, ser diácono es algo muy, en primer lugar, es un don de Dios, pero pues quizás lo primero que hay que saber es que es una de las órdenes sagradas, la primera, en la que uno se ordena fundamentalmente para dedicarse a servir en general a la iglesia, por supuesto, pero específicamente a los presbíteros y a los obispos, ¿no? O sea, el diácono se ordena para servir en concreto, para servir mejor en la Eucaristía, ayudando a los presbíteros a celebrar la Eucaristía, por ejemplo, dar la comunión o pues celebrar la bendición con el Santísimo, para servir también, ¿no?, en la palabra, es decir, a la hora de la predicación, un diácono ya puede pues, dar la homilía en las misas, por ejemplo, dar meditaciones para un curso de retiro, para distintas actividades. Para servir en la oración, pues una de las cosas fundamentales del diácono es crecer en la oración y ayudar al pueblo fiel de la iglesia a crecer en la oración a Dios, ¿no?, que es ese diálogo pues, que tiene que haber constantemente entre los hombres y Dios. Y finalmente, pues el diácono se ordena para servir en la caridad, estar más pendiente pues, de aquellas personas necesitadas, no solo de las cosas materiales, que es importante, sino también de la pobreza espiritual, ¿no?, que puede ser pues, ayudar a que mucha gente se acerque a Dios, que por distintos motivos y cosas de la vida, pues de alguna manera se ha alejado de Dios. Y hay una labor importante ahí del diácono de ayudar, ¿no?, a que todos los fieles de la iglesia, de la parroquia, del lugar donde se encuentre, también pues redescubran el camino que los lleve a encontrarse y enamorarse de Dios.
Claro. ¿Y puede explicar la diferencia con los diáconos casados? Bueno, normalmente existe la posibilidad de ordenarse como diácono permanente, ¿no? Esa posibilidad está para aquellos que, queriendo tener una vida de entrega a Dios, ¿no? Por ejemplo, pero dentro de su estado actual, el que tú me estás comentando, que es casado, ¿no? Pueda dedicarse pues a ayudar y servir también pues a la iglesia, cumpliendo las funciones que yo antes le he mencionado, ¿no? Pero sin prepararse en un corto plazo para recibir el sacramento del sacerdocio, ¿no? Obviamente, una diferencia importante entre yo diría más bien entre el diácono permanente y aquellos diáconos que se preparan para el sacerdocio. El diácono que se prepara para el sacerdocio, pues evidentemente tiene que vivir el celibato apostólico y además, ¿no? Pues se está preparando para poder celebrar los sacramentos de los 7, todos son importantes, ¿no? Pero con el sacerdocio ya podrás celebrar la Eucaristía, ya podrás administrar la confesión, el sacramento de la penitencia, ¿no? Y otros más, como la unción de los enfermos, ¿no? Hace poco una monja que ganó un concurso muy conocido dejó los hábitos, ¿no? ¿Cómo se puede cuidar una vocación? La vocación, yo creo que se cuida fundamentalmente pidiéndola todos los días. Todos los días, desde el primer momento que uno se levanta, hay que pedirle a Dios, ¿no? La perseverancia y la vocación. Porque para perseverar, lo primero que necesitamos es ser humildes. Sin la humildad no se puede perseverar. Tenemos que ser muy conscientes de que somos hombres, de que tenemos limitaciones, de que tenemos miserias, de que somos pecadores. Y lo único que nos saca adelante dentro de toda esa situación con la que nace el hombre es la gracia de Dios, el perdón de Dios, la misericordia de Dios. Cuando descubrimos que en todas las circunstancias de cada día podemos encontrar a Dios y por tanto hacemos oración, yo creo que la perseverancia está asegurada, ¿no? Y estos pilares son muy importantes para mí, ¿no? Ser humildes, saber pedir perdón y ser hombres de oración. Sí, usted es ingeniero de profesión, docente y destacado deportista. ¿Cómo fue que dejó todo? Podemos decir que uno deja en estas circunstancias, ¿no? Digamos, ahora que me ordeno sacerdote, que me ordeno diácono, ¿no? Porque mi vocación, digamos, de entrega viene de muchos años atrás, ¿no? Hace prácticamente 30 años que decidí ser numerario del Opus Dei y ahí empezó todo este camino, ¿no? Y probablemente unos años atrás también, ¿no? Como un inicio, ir ya degustando esa llamada de Dios. Pero efectivamente ahora con esta ordenación diaconal, pues dejo la parte de mi carrera profesional como ingeniero mecánico, con una especialización más o menos en temas de biomecánica, pero estás dispuesto a dejarlo todo por algo más grande, ¿no? Es estar dispuesto a hacer lo que Dios te pida. Y yo estoy dispuesto no porque tenga más actitudes que los demás, que no las tengo. Estoy dispuesto simplemente porque gracias a lo que decía anteriormente, a las oraciones y al cariño de tanta gente, pues, en estos momentos, bueno, ya hace un tiempo, ¿no? Evidentemente, pues he tenido esa fortaleza, ayudada por la gracia de Dios, de responder así a lo que Dios me llamaba. Diácono, ¿y cuándo recibirá el orden sacerdotal? La ordenación sacerdotal es el 20 de mayo del 2023, dentro de 6 meses. Sí. Felicidades, diácono Roberto, y gracias por habernos acompañado en el programa. Muchas gracias. Hacemos una pausa y al volver, hoy es la fiesta de Santa Cecilia, patrona de los músicos. Le contamos sobre su vida. Además, sequía y alta contaminación ponen en grave riesgo al río Jordán, en cuyas aguas fue bautizado Jesús nuestro Señor. Regresamos con más noticias de la Iglesia Católica.
Hoy es la fiesta de Santa Cecilia, patrona de los músicos. Desde Panamá, la cantautora de música católica Marisol Carrasco nos contará sobre la vida de la santa. Santa Cecilia es una virgen y mártir del culto católico, pero desde los primeros cristianos, las primeras comunidades. Murió aproximadamente en el año 230 después de Cristo y se le considera mártir porque ella hizo un voto de virginidad perpetua y a su pareja con la que la iban a casar logró convertirlo y, si no me equivoco, también al hermano o sea, como al cuñado. Entonces, cuando deciden tomar esta decisión y vivir el cristianismo que estaba en persecución, ellos deciden pues vivirlo radicalmente, y el emperador de ese tiempo, o creo que políticamente el de más abajo, la mete para martirizarla, primero la mete en una cámara de gas, decimos, pero creo que era como un cuarto con una caldera para ahogarla. Entonces se dice que ella, en medio de eso, pues siempre su corazón tenía el evangelio en el corazón y alababa al Señor. Santa Cecilia, con el pasar del tiempo y a través de la iconografía de las pinturas, se le pintaba también con instrumentos musicales, y era porque se entendía en ese tiempo, y así fue como madurando la devoción popular, de que ella, en medio de esas dificultades, nunca dejó de alabar al Señor. Algo muy fácil pero pedir esta gracia de poder hacer alabanzas a Dios en este día, en medio de nuestras alegrías y también en medio de alguna dificultad que estemos pasando. Creo que Santa Cecilia estaría muy contenta de poder alabar al Señor en medio del dolor y darle gracias. La alabanza también es gratitud, y creo que en este día es un hermoso día para alabar al Señor. Desde hace una semana se erige en Brasil una estatua gigante de Fray Damião. La imagen del popular fraile franciscano mide 20 metros de altura y se convirtió en la sexta más alta de Brasil. Fray Damião, cuyo nombre de nacimiento era Pio Gianotti, fue un sacerdote nacido en Bolzano, Italia, en 1898. Fue miembro de la Orden de los Hermanos Menores Capuchinos y es conocido por haber servido como misionero durante más de 60 años en Brasil. Su labor misionera consistió en viajar por el norte de Brasil, celebrando misas, evangelizando y escuchando confesiones. Durante la inauguración de la estatua en su honor, el alcalde de Palmeira dos Índios destacó que Fray Damião dejó un gran legado de amor, fe y esperanza. Muchos devotos le atribuyen milagros y la curación de enfermedades. Sequía y alta contaminación ponen en grave riesgo el río Jordán, en cuyas aguas fue bautizado Jesús nuestro Señor. Los detalles de la situación y la solución en la siguiente nota, con información de la agencia Associated Press. El río Jordán está en la frontera entre Israel y Jordania. Más de 20 siglos después, muchos fieles vienen a sumergirse en el río a imagen de Cristo y a llevarse en recipientes un poco de esta agua. Jesús fue bautizado aquí, así que ahora es agua bendita. Así que tomé un poco de agua bendita porque en mi religión la usan muchas veces durante el año. Así que es bueno tener agua bendita real de la fuente. En los últimos 50 años, el río ha sido víctima de vertidos de aguas residuales y la sobreexplotación de sus aguas. Estas son desviadas para usarlas en la agricultura debido a la escasez de los países por los que pasa el río. También el calentamiento global está comenzando a reducir su flujo. La situación se ha complicado por el conflicto árabe-israelí de décadas de antigüedad y la rivalidad por el dominio del agua del Valle del Jordán. Un tramo del río era una frontera hostil entre Israel y Jordania, que estuvieron en guerra.
Creo que el desafío más importante desde el punto de vista técnico es la disponibilidad de los recursos hídricos aquí en la región. Y como saben, la disponibilidad de recursos hídricos ya se ve afectada en diversidad con el impacto del cambio climático. Cuando el agua esté disponible en la región, creo que la solución del río Jordán será cada vez más fácil. Y todos los gobiernos, y no solo los gobiernos locales de la región, son responsables de este patrimonio internacional. Creo que la comunidad internacional también es responsable de encontrar una solución, ya sea desde el punto de vista técnico o desde el punto de vista financiero, para poder construir el proyecto que podría contribuir en el mediano y largo plazo. Ya en paz, Israel y Jordania firmaron un acuerdo en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático para rehabilitar el río Jordán que amenaza con secarse por la contaminación. El cuidado común del agua fue un elemento clave del Tratado de Paz de 1994 entre los dos países, pero las frías relaciones de las últimas décadas han complicado los esfuerzos para aumentar el suministro de agua del río Jordán. Noticias de la Iglesia en Perú. Desde el 27 de noviembre, primer domingo de Adviento, queda restablecida de forma plena la misa presencial. El Arzobispado de Lima indica que quedan suprimidas de manera definitiva las misas virtuales. Solo para consuelo de los enfermos o impedidos de asistir se admitirá una sola misa virtual diaria o dominical con presencia de fieles. Ahora veamos la historia del robo de la imagen del Niño Jesús, patrono de un pueblo de los Andes del Perú, que causó profunda conmoción entre los feligreses que se entregaron a la oración para que la santa imagen aparezca. Hace unas semanas no solo lo lograron, sino que descubrieron el misterio detrás del robo. Buenas noches, pueblo de San Jerónimo, en estos precisos momentos. Este es el emocionante momento que vivió la feligresía de la parroquia San Jerónimo en Andahuaylas, departamento andino de Apurímac, en el Perú, al tener de regreso la imagen de su adorado Niño Jesús de Reyes, secuestrado por más de 24 horas. Ahí está la imagen, ahí está la imagen. Ahí está el Niño Jesús de Reyes. Aquí. El jueves 10 de noviembre a las 7:30 de la mañana, Simón Lazo, de 52 años, ingresó a la parroquia San Jerónimo y robó la imagen del niño. Las cámaras de seguridad muestran al hombre con una mochila entrando a la parroquia, camina dentro del templo, agarra al niño patrono de Andahuaylas y lo mete en una bolsa negra, sale de la iglesia. ¿Por qué lo hizo? Después de las investigaciones de la policía, el párroco Padre Moisés Rojas, quien recibió la imagen rescatada del Niño Jesús de Reyes, explica. Se escuda o se justifica, dice que el sacerdote anterior, el Padre Adolfo, le debía, él tiene un colegio particular que no es de la parroquia, tengo que precisarlo como párroco, que no es de la parroquia, no es colegio parroquial, sino es más de él, y con principios como de un sacerdote, que le debía algún dinero a su hija cuando fue docente, algo de 1.500 soles. Y él dice después que como forma de vengarse, como forma de presionar, cogió una imagen, sabiendo o sin saber que era el patrono del pueblo, y se lo lleva. La imagen del Niño Jesús de Reyes es una pequeña y muy querida imagen a la que los católicos de Andahuaylas le atribuyen muchos milagros. Su fiesta central es el 6 de enero, solemnidad de la Epifanía del Señor. Su desaparición motivó a una vigilia de oración para que la policía encuentre al niño. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas. La madrugada del viernes 10 de noviembre, el niño apareció íntegro en una chacra escondido entre matorrales. La alegría y esperanza volvió al pueblo de San Jerónimo. Aquí los negrillos que se han levantado a la 1 de la madrugada de hoy. Luego, una desinformación de la prensa del lugar intentó voltear la historia, haciendo pasar al ladrón como víctima. Pero el mal nunca triunfa. La verdad salió a la luz.
Ahora el niño Jesús de Reyes está de regreso en su casa. Y ha vuelto el niño, ha vuelto villancico, ha vuelto la alegría a nuestra parroquia de San Jerónimo. Y aumentaron, parece mentira, el compromiso, la fe, la devoción de mi pueblo hacia el niño Jesús de Reyes. La jurisdicción de la parroquia San Jerónimo de Andahuaylas abarca más de 85 pueblos de los Andes peruanos. Hasta allá llegan el padre Moisés Rojas y otros 2 presbíteros para administrar los sacramentos. Amigos, hemos llegado al final del programa. Ha sido un gusto estar nuevamente con ustedes en EWTN Noticias. No dejen de seguirnos en las redes sociales y también de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, por Radio Católica Mundial en su programa Más que Noticias. Hasta entonces.